Hola, somos Óscar y Kim y este es el van tour de nuestra troncofurgo. Llevamos 4 meses viviendo en ella y nuestro plan es recorrer Europa. Tardamos 4 meses en camperizarla con 0 experiencia previa, ya que yo estudié la carrera de marketing. Y yo soy ingeniero industrial y ninguno de los dos había cogido una sierra de calar en la vida. En diciembre compramos esta Ford Transit de 2007 y nos mudamos a un pueblecito de Ávila, donde mis padres tienen una casa y allí montamos nuestro taller. Tardamos un poquito más de lo que teníamos pensado, ya que tuvimos que lidiar con el COVID, restricciones de movilidad, el mal tiempo, pero bueno, con mucho esfuerzo y con ganas de tenerla lista para el verano, la sacamos adelante. Tenemos una placa solar de 340 vatios, calefacción estacionaria, instalación a 220 y todo lo que necesitamos para vivir cómodamente, y solamente nos hemos gastado 3.000 euros incluyendo homologación y papeleo. ¿Queréis verla? ¡Acompañarnos! Y ya estamos en el troncofurgo. Bueno, os avisamos de que hace un poquito de sol y hace bastante viento, así que nos hemos tenido que resguardar aquí dentro y puede ser que salgamos con los ojos cerrados. Pero mira, llevamos 8 días intentando grabar, no hay manera y hemos decidido que la perfección no existe. Como decíamos, esto es una Ford Transit T330, equivale a una L2H2. Nos gustan estas dimensiones porque nos permite estar de pie tranquilamente dentro de la furgoneta, pero a su vez no es tan grande como para que nos cueste maniobrar por las ciudades o para que consuma demasiado, ya que ahora mismo estamos en 8 litros de consumo mixto. No queríamos que por fuera se viese que es una camper, aunque se puede ver un poquito de clavo ya por el techo, por lo tanto en la cabina no hemos tocado nada, simplemente hemos puesto un sensor de aparcamiento y una alarma. Y para separar la cabina de la parte de atrás pusimos una cortina y este mueble de cocina. Esto tiene dos funciones, la primera que desde fuera no se vea lo que hay dentro y la segunda que desde dentro nos sentimos que estamos viviendo dentro de un vehículo. Como ha dicho Óscar, es una L2H2, eso supone 5,30 metros de largo, pero aquí dentro realmente son 3,80 metros. En este espacio tan reducido hemos sido capaces de meter esta cama de 1,35, 2 butacas, una mesa extraíble de 40 por 60 y este mueble de cocina. Para el suelo hemos utilizado contrachapado marino de 2 centímetros y luego le pusimos láminas vinílicas autoadhesivas. Y para el panelado utilizamos K-Flex de 2 centímetros y luego le pusimos PVC. Y bueno, hemos pensado que daros como recomendación que en una camperización no tengáis prisa alguna, se toma todo el tiempo que se necesite y sobre todo para el aislamiento, porque para nosotros el aislamiento es el proceso o el punto más importante en una camperización. Como he dicho, como es tan pequeñito el espacio, no le podemos meter un baño fijo, pero bueno, tenemos el potty metido en una de las butacas, entonces simplemente lo abrimos y lo podemos usar, y también nos viene súper bien porque así guarda los olores. Tenemos una ducha exterior y bueno, ahora estamos mirando cómo montar una ducha en el interior que sea plegable y la podamos meter en el maletero. Y bueno, por último deciros que para los muebles en general hemos utilizado contrachapado de 1 centímetro. El motivo, además de que no consuma más la furgo, es para que no pierda potencia y os aseguramos que subiendo cuestas, por ejemplo, para venir aquí a grabar o cuando estamos haciendo un viaje largo, como responde el vehículo, se nota un montón el peso que le metáis. En nuestro caso le hemos metido un pelín menos de 400 kilos. Y bueno, ahora os voy a explicar el mueble de la cocina. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Este es el mueble de la cocina, es de 1,65 por 90 por 45. En un principio queríamos que fuese de 1,70, como podéis ver aquí nos queda un huequecito, pero es que la encimera es un antiguo escritorio que hemos reciclado de la basura y tuvimos que adaptarnos a las medidas que tenía. Aquí tenemos el grifo, que como antes he dicho tenemos la ducha exterior, montamos la cabina y tenemos 2 metros de manguera. Y el fregadero es más grande del típico de camper porque son muy chiquititos, y tenemos aquí la olla express, una sartén grande, y cuando fregamos no queremos que se nos empape la encimera. Debajo del fregadero tenemos nuestros depósitos de agua.
Tenemos 25 litros de aguas limpias, 25 litros de aguas grises y en el maletero tenemos otros 20 litros de aguas limpias. Si el depósito está tan lleno como ahora, lo que hacemos como nuestra bomba sumergible es sacarla, meterlo en este cacharrito y lo cerramos y así no se nos empapa todo cuando estamos viajando. Y para aguas grises sacamos este tubo que hicimos la agujero a medida y simplemente lo podemos sacar y verterlo en un sitio adecuado. Aquí tenemos el Solvio. Nosotros no usamos pastillas químicas, usamos esto que es biodegradable a base de plantas, lo usamos para el pote y así también lo podemos usar para el depósito de aguas grises. Bueno, y aquí abajo tenemos el cepillo que aunque barramos 20 veces al día está siempre lleno de mierda el suelo. Aquí estos enganches los compramos por el AliExpress, costó 60-70 céntimos y bueno, es súper fácil que se abra. A ver, nos va genial, pero como súper fácil que se abra durante el traqueteo, lo que hicimos fue poner un velcro con adhesivo y simplemente con el velcro ya no se nos abren las puertas. Aquí voy rápido porque no creo que os importe mucho tampoco esta parte. Tenemos el camping gas de 2 fuegos, la cafetera y una bombona de 3 kilos. Esa bombona nos ha durado 2 meses y la usamos un par de veces al día. Así que camping gas 3 kilos, 2 meses, usándolo un par de veces al día, va perfecto. Aquí tenemos la olla express, que ya nos hemos hecho algún que otro cocido, las sartenes, los cuchillos y bueno, hace un par de días nos hemos comprado el horno que va con el fuego de gas y lo tenemos todavía que probar, no nos ha dado tiempo porque llegamos a Grecia hace un par de días y ahora estamos grabando el vídeo. Aquí que tenemos el sistema eléctrico, bueno, y la última parte que tampoco tiene gran historia, las sartenes, ollas, café. Bueno, esto es importante, sí, que es la manta ignífuga. No la hemos tenido que usar y esperemos que no la tengamos que usar nunca, pero bueno, por si acaso hay que tener cosas para emergencia. También en el copiloto, adelante, tenemos un extintor que esperemos tampoco tener que usarlo. Y aquí tenemos el menaje. Tenemos pues platos, los vasos, es de trigo prensado, es biodegradable, no pesa nada y no se nos rompe. Que para una furgo al final llevar cosas de cristal no creo que sea la mejor idea. Y bueno, y aquí abajo lo que tenemos es nuestro sistema eléctrico. Este módulo lo compramos por Amazon, creo que cuesta en torno a 25 euros. Y aquí controlamos nuestras luces. Este primero es para el relé, que tenemos conectado la batería principal de la secundaria. Pero bueno, a día de hoy con la placa como es tan potente y estamos en verano, no lo hemos tenido que usar. Este es para el grifo, este lo usamos para las luces que es una tira LED que va alrededor de la furgo. Estas son para las luces LED que están encima de la mesa cuando comemos y cenamos, lo encendemos. Y estas son las luces LED cuando cocinamos por la noche para poder ver bien lo que estemos haciendo. Y bueno, aquí las típicas tomas de USB y las de 12. Aquí tenemos este botoncito que es para el inversor. Nosotros tenemos un inversor de 1000 y 2000 de demanda pico. Antes teníamos uno de 600 con 1200 de demanda pico. Pero ¿qué pasa? Nuestro nevera es de 90 vatios y aunque no superase la demanda pico, pitaba, se reseteaba y era imposible dormir. Entonces, bueno, tuvimos que comprar uno más potente. Tenemos la batería, que es marca TAP, de 250 amperios hora. Tenemos aquí un magneto térmico, en caso que haya una derivación, que esperemos que tampoco pase nunca nada. No nos daría un calambre al tocar la nevera, simplemente saltaría el plomo. Y aquí detrás tenemos el MPPT. Este MPPT, nuestra placa al ser tan potente va a 24 voltios. Entonces lo transforma a 12 porque nuestra batería es de 12 y simplemente pues va conectado el MPPT a la batería. Y bueno, creo que me faltaría hablar del mueble de aquí arriba. Este es el típico hueco pues de la Ford Transits. Lo que hicimos fue ponerle unas maderitas, hacerle con la forma curva, porque vamos, en una furgo no hay un solo ángulo recto, que eso es un quebradero de cabeza, por lo menos para nosotros, que no teníamos experiencia. Y bueno, aquí guardamos, aunque intentamos no usar papel, algo hay que usar siempre, pues el papel higiénico, los cereales. Y por aquí pues más cosas, pues la comida, lo que usamos en el día a día, el martillo para las piquetas para el toldo. Y bueno, aquí tenemos, ya hemos tenido algún que otro susto de que nos han intentado abrir la puerta mientras dormimos. Entonces, como esto es para sacar la rueda de repuesto, en vez de tenerlo atrás, lo tenemos adelante y bueno,
esperemos no tener que usarlo tampoco nunca, pero no viene mal. Y bueno, también deciros que, por ejemplo, esto que no podéis ver las ventanas porque lo que hemos hecho es poner estos aislantes. Estos aislantes es el K-Flex, que lo que hice fue coger polipiel, hacerle una funda porque lo miré para nuestra furgo y valía 150 euros la funda para los cristales de adelante y estas dos ventanas, y nos hemos gastado en total nosotros 30 euros porque simplemente usamos polipiel reciclada y el K-Flex que nos sobró de forrar la furgo. Y nada, ahora Óscar os va a explicar taburetes y demás por aquí. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. Algo que Kim no ha mencionado antes es que aprovechamos uno de los huecos de la furgoneta para ponernos especiero y así tenemos las especias siempre a mano cuando estamos cocinando. Además, en uno de los cajones de la cocina tenemos el proyector que de vez en cuando colocamos encima de la cocina y nos montamos un cine. Aquí en el medio tenemos dos butacas, están huecas para aprovecharlas como espacio de almacenamiento. En la primera tenemos la bolsa de la ropa sucia y la mosquitera, mientras que en la segunda tenemos el poti encima de una plataforma con ruedas para que sea más fácil vaciarlo. Entre medias de las dos butacas tenemos la mesa extraíble. Tiene dos niveles, uno para cuando estamos trabajando y otro para cuando estamos comiendo, que simplemente le ponemos aquí una pata extra. Debajo de la mesa tenemos la nevera, es de 220 y tiene 76 litros. La preferíamos de este tipo en vez de las de compresor porque primeramente es mucho más barata y segundo que esta es como las de casa, así que las cosas no están apiladas una encima de otras. A los lados de la nevera tenemos los armarios. En la derecha es el mío, que aunque lo intento, siempre está desorganizado, por lo tanto no lo voy a enseñar y vamos a enseñaros el de Kim. Simplemente hace falta quitar la cortina, que está unida con dos imanes de neodimio, así que bastante simple. Como veis, aquí está todo hiperorganizado, encima de esta baldita con un montón de cajas. Movemos una de las butacas, que como antes no he dicho que eran mobles, así que las podemos quitar y mover y sacarlas si nos hace falta el espacio. Y debajo de esta balda tenemos los zapatos. Aprovechamos las cajas que nos encontramos para mejorar la organización. Este tubo de ahí es uno de los tubos de la calefacción. En la parte de Kim tenemos el tubo de salida de aire caliente y en la mía el tubo de entrada de aire frío. Nos gustaba este sistema porque así aprovechábamos el aire templado que está aquí en el habitáculo y no gastamos tanta energía con la calefacción. Instalamos la calefacción por nosotros solos, prácticamente todo, excepto la toma del diésel que tuvimos que ir a un taller porque del aforador no se puede llegar desde la cabina como en algún tipo de furgonetas. La calefacción que usamos es la Planar 2D, que dentro de las homologables la verdad que es la más económica. Y encima de todo esto tenemos la cama. Aunque el espacio es bastante limitado, preferíamos una cama fija porque pensábamos que era bastante engorroso tener que cerrarla y abrirla todos los días. La cama mide 1,35 por 1,70. Aprovechamos un colchón que tenía un par de usos, cortamos un cacho, lo cosimos y ya tenemos colchón. Debajo de este tenemos la base que está hecha con un contrachapado de 2 centímetros y la estructura de la cama. La estructura de la cama está hecha a base de tubos de hierro de 40 por 40. Aprovechamos unos tubos que estaban un poco oxidados, los lijamos, los cortamos y no se echaron una mano para soldarlos porque aunque hemos aprendido a usar un montón de herramientas, soltar ya es un mundo aparte. Bueno, cuando teníamos la estructura preparada, la enganchamos al suelo, le pusimos unas patas extra de madera y montamos los armarios. Encima de la cama tenemos el mueble colgante, que si bien llevo bastante tiempo, nos gusta bastante cómo ha acabado y es muy cómodo tenerlo aquí, porque tenemos todas las cosas que usamos por la noche, que usamos por la mañana y el huequito de aquí arriba lo aprovechamos como mesilla de noche. Bueno, ya hemos llegado a la última parte del Van Tour. Antes de nada, pediros si os ha gustado, por favor, darle a me gusta y a suscribir. Hemos grabado todos los vídeos de la camperización y vamos a ir subiéndolos uno por uno, así que cada vez que subamos un vídeo os llegará una notificación. Como podéis ver, este es el maletero de nuestra furgoneta. Aquí guardamos todas las cosas que no utilizamos en el día a día, pero nos viene bien tenerlas a mano. La estructura, la verdad que es bastante simple, con unas baldas, en vez de meter unos muebles de cajones. Decidimos que no queríamos cajones porque meterle cajones significaba meterle más material, por lo tanto más peso y más dinero, y aparte cuando abrimos es mucho más sencillo acceder a las cosas. Aquí, detrás de la primera cortina, podemos ver que tenemos una maleta, la cual encajaba perfectamente en el hueco. Aquí tenemos nuestra despensa y un nórdico, que en Grecia en verano no nos hace nada de falta, pero en invierno nos va a venir genial. Tenemos aquí una mochila con todo el material de escalada ya preparado y como podéis ver aprovechamos todos los huequitos para meter botellas de agua.
Aquí en el medio tenemos un mueble de cajones, lo encontramos por la calle cuando estamos en medio de la camperización y decidimos aprovecharlo para meterle herramientas, materiales, y cuando acabamos dijimos, pues no lo queremos llevar, así que lo arreglamos, se pintó con los mismos colores que el resto de la furgoneta, y ahora de nuevo lo aprovechamos otra vez para meterle herramientas y materiales que nos vienen bien cada vez que se estropea alguna furgoneta. Después del mueble de cajones, aquí podemos ver que nuestro depósito de 20 litros, como ya hemos comentado antes, es un depósito extra que compramos ya cuando estábamos en medio del viaje, y la verdad que con tanto hueco aquí atrás nos viene genial. Detrás de esto tenemos una garrafa de refrigerante. Aprendimos nosotros a hacer el mantenimiento de la furgoneta, así que nos traemos el refrigerante que sobraba, y por ahí también tenemos una botella del aceite del motor. Esa caja verde es un botiquín para situaciones de emergencia, y esa última caja está forrada por dentro, revestida con materiales antitérmicos, y dentro tenemos la calefacción estacionaria. Decidimos hacerlo así porque así protegíamos la nevera del calor que se podía generar en la calefacción. Esta última parte, como podemos ver, tenemos otra maleta llena de artículos de ocio como las pelotas de malabares, la hamaca, la slackline. Aquí encima tenemos nuestra ducha portátil. Y en el último hueco parece que hay un montón de espacio, pero en realidad es que tendría que haber aquí una mesa y unas sillas que ahora mismo están fuera. Tenemos el toldo Zar de Decathlon, que cuando lo descubrimos fue el descubrimiento del año. Una neverita portátil, una caja con más espacio de almacenamiento y, como he dicho antes, en cada huequito aprovechamos para meterle botellas de agua. Y nada, como veis, es un espacio bastante majo, es la mitad de la nevera, es la mitad de la cama, y la verdad que le hemos metido un montón de cosas. Este es el final del tour, esperamos que os haya gustado. Como ha dicho Óscar antes, vamos a subir vídeo por vídeo el proceso de camperización y vamos a explicar cómo hemos ahorrado tanto dinero y solamente nos hemos gastado 3.000 euros. En la descripción del vídeo también voy a poner la cuenta del Instagram, que es donde vamos actualizando el país por el que vamos y qué estamos haciendo. Así que nada, pues esperamos que os haya gustado mucho y nada, cuidaros, ¿no? Muchas gracias por ver nuestros vídeos. Un saludo. Hasta luego.